Hola a todos. Bueno, esta es la primera parte de sistema pulmonar y ejercicio que lo vamos a presentar en dos videos. Para comenzar vamos a ver las funciones principales del sistema respiratorio, ¿sí? Una de ellas es suministrar el oxígeno que necesita el metabolismo. Y para entender esto vamos a recordar lo que vimos en bioenergética, ¿sí? Que el metabolismo aeróbico para producir energía por esta vía, necesitamos esta molécula de oxígeno que iba apareciendo como último receptor de la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Recordemos que en la mitocondria es donde más ATP se producía y los hidrógenos de toda esa descomposición, digamos, que se producía en el ciclo de Krebs iban a la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Y el último receptor era el oxígeno y con esto se formaba una molécula de agua. O sea que continuamente estamos necesitando una molécula de oxígeno para que se pueda producir energía por esta vía. Y asimismo, un elemento que se producía como producto final de este metabolismo era el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces vamos a la función 2, que es eliminar el dióxido de carbono que se produce en el metabolismo. O sea que básicamente el sistema respiratorio va a permitir que ingrese el oxígeno, que va a ingresar por nuestros pulmones, pero va a pasar a la sangre y se va a transportar hasta los músculos como principal tejido de producción de energía, ¿sí? Entonces, también ahí se va a producir dióxido de carbono que va a tener que viajar del músculo por la sangre hasta los pulmones para poder ser eliminado, ¿sí? Otra función que cumple el sistema respiratorio es regular la concentración de hidrógenos para mantener el equilibrio ácido-básico, que lo vamos a retomar un poquito más adelante. Bueno, vamos con la anatomía de la ventilación. Cuando hablamos de sistema respiratorio, estamos hablando principalmente de una vía, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos un ingreso de aire que puede ser tanto por la nariz o por la boca, ¿sí? Y acá se van a unir en un lugar común que se llama faringe, después sigue la laringe, esto es la tráquea, que se va a dividir en dos bronquios primarios, digamos, y estos a su vez se van a ir subdividiendo, por eso a veces también hablamos de árbol bronquial, porque es como que se va dividiendo como ramas, digamos, de un árbol, ¿sí? Y la última parte de estos bronquios que se van haciendo cada vez más chiquitos y bronquiolos terminales y terminan en un conjunto de alvéolos, que acá lo tenemos agrandado, ¿sí? Sería esto la parte del bronquio y acá los alvéolos, que son, imagínense bolsitas que se llenan de aire. O sea, esto es un tejido muy elástico, membranoso, que contiene aire y a su vez está muy capilarizado, o sea, está envuelto por capilares. Acuérdense que los capilares eran los vasos de intercambio, o sea que acá mismo se va a producir el intercambio gaseoso, ¿sí? Este intercambio gaseoso se va a dar a través de la membrana respiratoria o membrana alveolo-capilar, que es lo que llamamos como el sitio anatómico del intercambio, que no es una membrana, sino son varias capas de células, pero vamos a considerar como dos membranas, la del alveolo y la del capilar. Y tanto el oxígeno como el dióxido de carbono van a atravesar estas membranas, ¿sí? La del capilar y la del alveolo, o sea, la membrana respiratoria. Bueno, una cosa más para considerar acá es que el pulmón, que sería cada una de estas estructuras, digamos que adentro tiene los alveolos y los bronquios y bronquiolos, ¿sí? Está envuelto con una primer membrana que se llama pleura. Fíjense acá esto en amarillo de este lado, ¿sí? Primero va a estar envuelta en una membrana que se llama la pleura, esta es interna, la que envuelve directamente el pulmón, o sea, toda esta masa de alveolos y bronquios, ¿sí? Bronquiolos.
Y hay una segunda pleura, que es otra membrana más, que está adherida a la caja torácica, ¿sí? Y entre las dos pleuras hay líquido, y imagínense ahora como si tuvieran dos vidriecitos con agua en el medio, o sea que pegan un vidrio arriba del otro. Entonces una vez que los apoyan, no los pueden volver a separar. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, no entra aire, digamos, en el medio, sino que está esta capa, digamos, esta película de líquido. Bueno, esto lo vamos a ver en la mecánica de la ventilación, cuál es la importancia, pero háganse esa idea, tenemos una pleura interna que envuelve el pulmón y una segunda pleura que está adherida a la otra, ¿sí? Separada solo por un líquido, pero funcionan como una sola cosa, y esta segunda pleura está adherida a la caja torácica. Bueno, otra cosa más que tenemos que considerar es la diferencia entre el aire si entra por la nariz o entra por la boca. Si el aire entra por la boca, entra directo, tal como está en el ambiente, ese mismo aire entra directo a la vía respiratoria, ¿sí? ¿Cómo viene? En cambio, si respiramos por la nariz, el aire cuando ingresa por la nariz va a pasar por la estructura interna de la nariz, que está tapizada con una membrana mucosa que se va a encargar de calentar, humedecer el aire y filtrarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire que ingrese por la nariz va a ingresar en condiciones óptimas, digamos, para entrar al sistema respiratorio. O sea, va a venir a temperatura corporal, va a venir saturado de vapor de agua y filtrado, porque en la mucosa de la nariz, más las vellosidades de la nariz, van a quedar adheridas ahí micropartículas que pueden ser irritantes para el sistema respiratorio, ¿sí? Bueno, eso sería la diferencia, digamos, de inspirar por la nariz o por la boca, y eso lo pueden, si alguna vez han entrenado de noche con frío, cuando terminan les duele la garganta, porque cuando hacemos actividad física, al aumentar el volumen de aire que ingresa a los pulmones, entra por la nariz y por la boca. Entonces toda esa cantidad de aire que entre a temperatura del ambiente, no a temperatura corporal, porque entra por la boca, digamos, va a irritar la garganta y es lo que nos da dolor de garganta después, digamos. Bueno, vamos con la mecánica de la ventilación. Y acá estamos hablando de los movimientos que hace la caja torácica para que se expandan y para que se achiquen los pulmones, ¿sí? Y llamamos inspiración a la fase donde la caja torácica se expande y ingresa aire, y la expiración es cuando la caja torácica se comprime y el aire sale, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Fíjense acá en la inspiración, lo que va a pasar, tenemos el diafragma, que es este músculo que está transversal, digamos, está separando ahí la cavidad pulmonar de la cavidad abdominal, ¿sí? Es el músculo principal respiratorio, ¿sí? Y después tenemos los músculos, en inspiración tenemos los intercostales externos, que van a colaborar ampliando la caja torácica, pues elevan las costillas, ¿sí? El esternón, digamos, y hace que la caja torácica se agrande en 3 dimensiones. Fíjense acá, que es la fase de inspiración. Entonces el diafragma se va a aplanar por la contracción muscular, y los músculos van a hacer, los intercostales van a hacer que se expanda la caja torácica, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar cuando se agrande la cavidad, digamos, porque se expande la caja torácica y el diafragma se aplana? Y recordemos que dijimos que las pleuras, acá están las dos pleuras, ¿sí? Este es el espacio, cavidad pleural se llama entre una y otra. Esta pleura externa estaba adherida a la caja torácica, o sea que si yo ensancho la caja torácica por acción de los músculos que elevan las costillas, va a arrastrar
la pleura está ahí adherida, va a arrastrar y va a expandir los pulmones, porque esta otra pleura va a acompañar el movimiento de esta, ¿sí? Entonces se va, dijimos que tenían los alveolos y tenés un tejido muy elástico, se va a expandir, ¿sí? Bueno, cuando se expanda acá el pulmón, el aire que quedaba acá adentro va a tener menos presión que el aire que está en la atmósfera. Y como la vía está abierta, es una vía abierta, el aire se va a precipitar para adentro por diferencia de presión, ¿sí? O sea que se expande la caja torácica y el aire ingresa por diferencia de presión para llenar ese espacio, ¿sí? Bueno, la fase de expiración en reposo sería la relajación de los músculos respiratorios. Entonces el diafragma se va a relajar y va a volver a su posición abovedada que tiene acá transversal, ¿sí? O sea que se va a achicar la caja torácica. Las costillas también van a descender. Entonces esta caja torácica, vamos a este dibujito, se va a comprimir acá, ¿no? O sea, se va a achicar la caja torácica. Cuando se achique la caja torácica, el aire que estaba acá producto de la inspiración va a quedar más comprimido y con más presión que el aire que está en la atmósfera. Por ende, el aire se va a escapar por la vía respiratoria hacia afuera, ¿sí? Bueno, acá entonces tenemos para considerar que en reposo la inspiración es un proceso activo. Cuando hablo de activo es porque es la fase de contracción muscular, ¿sí? Contracción del abdomen, contracción de los intercostales. En cambio, la expiración es la relajación, o sea, vuelven a la relajación el diafragma y los intercostales y la caja torácica se achica, ¿sí? Entonces por eso hablo de un proceso pasivo, porque sería la fase de relajación, o sea, no está la actividad de la contracción muscular. En cambio, cuando estamos en ejercicio, ya vamos a ver que cambia el volumen de aire que entra en cada respiración, cambia, o sea, se expande más la caja torácica. A su vez cambia también la frecuencia respiratoria, que sería la cantidad de veces que respiramos por minuto. Entonces se va a volver un proceso activo tanto la inspiración como la expiración. ¿Por qué? Porque vamos a tener músculos activos en la inspiración, como siempre, que era el diafragma y los intercostales internos, pero para expirar también vamos a tener músculos que colaboren con achicar la caja torácica. Entonces vamos a tener activos los intercostales internos y los abdominales también colaboran, o sea que vamos a tener un proceso activo, tanto en la inspiración como en la expiración durante el ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora volúmenes pulmonares estáticos. Y acá les voy a pedir que traten de usar toda su imaginación para interpretar este gráfico, que sería un gráfico de una espirometría, o digamos donde se ven los volúmenes de aire que entran y que salen del aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, fíjense, estas curvas acá serían respiraciones normales, o sea, inspiración y expiración normales. Les voy a dar un concepto más. Cuando hablamos de una inspiración y una expiración, hablamos de un ciclo respiratorio, ¿sí? O sea, el ciclo está compuesto por la inspiración y por su expiración, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos 3 ciclos respiratorios de reposo. El volumen de aire que entra en cada uno de estos ciclos lo vamos a llamar volumen corriente, ¿sí? Y este volumen corriente durante el reposo es de más o menos 500 mililitros o medio litro, sería 0,5 litros, digamos. O sea que imagínense de la botellita de agua, digamos, si está vacía, ese volumen de aire que entra en una botellita de agua es la que ingresamos en nuestros pulmones en cada inspiración y expiración. Van a ingresar este medio litro de aire y va a egresar ese medio litro de aire, ¿sí? Y a no confundir, que se puede ser un error común, estamos hablando de aire inspirado, el aire
que está en la atmósfera, que es una mezcla de gases, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. No es que entra oxígeno y sale dióxido de carbono, o sea, va a entrar una mezcla de aire atmosférica, ¿sí? Y va a salir otra mezcla que va a tener distinta composición, pero siempre estamos hablando de una mezcla de aire atmosférica. Bueno, volvamos acá. Entonces tenemos volúmenes corrientes acá, que son respiraciones normales, y después de una expiración normal, acá este sujeto va a hacer una inspiración máxima, forzada, ¿sí? Es como que viene respirando normal y de golpe toma aire lo máximo que puede tomar, ¿eh? Toma aire y acá tenemos un volumen, después vuelve a respiraciones comunes, ¿sí? Acá está señalado acá el volumen corriente y este volumen, que sería toda la reserva que tenemos inspiratoria, es el volumen de reserva inspiratoria o volumen inspiratorio de reserva, que se llama VIR, que puede ser de 2 a 3 litros de aire, ¿sí? O sea, este sería nuestro techo de una inspiración máxima. Y acá tenemos lo que respiramos normalmente en reposo. Entonces, este volumen que está acá sería toda la reserva que tenemos, ¿sí? Inspiratoria. Bueno, acá vuelve a respirar normal y tras una inspiración normal hace una expiración forzada, o sea que larga todo el aire que pueda, ¿sí? Como si venimos respirando y después hacemos y tratamos de largar todo el aire que se pueda, ¿sí? Bueno, este volumen de aire que tenemos acá es ahora el volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Y ahora me acabo de dar cuenta, fíjense, este gráfico tiene mal el nombre. Esta es la inspiratoria y acá es la expiratoria y dice inspiratoria también, ¿sí? O sea, este volumen acá se llama VER, volumen expiratorio de reserva, que puede andar más o menos por el litro, que es este volumen, ¿sí? O sea que, fíjense, acá sería expiratorio de reserva, ¿sí? Bueno, muy bien. Este volumen que queda acá sería lo que, por más que hagamos una expiración forzada, no es que desinflamos el pulmón y queda totalmente vacío, queda con un poco de aire que no lo podemos sacar, ese es el volumen residual, ¿sí? Bueno, y si consideramos todo el aire que pudiésemos ingresar a una inspiración forzada y sacar con una expiración forzada, esta sería la capacidad vital, ¿sí? Todo este aire. Bueno, muy bien. Estos volúmenes pulmonares estáticos no se modifican con el entrenamiento, o son muy poquito, en realidad dependen del tamaño corporal, ¿sí? O sea, una persona que tiene de tamaño pequeño, con una caja torácica pequeña, tiene volúmenes más chicos, por eso yo acá le puse de 2 a 3 litros, o sea, hay un volumen medio para una mujer con un tamaño de estatura media, digamos, y hay otro volumen para un varón de estatura media, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar acá es que depende del tamaño corporal, ¿sí? Porque estamos hablando de la capacidad que tiene de entrar y salir ese aire en este volumen del pulmón que tiene relación con el tamaño del cuerpo, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa si en vez de eran volúmenes corrientes de reposo? Dijimos que venía respirando esto medio litro de aire, digamos, en cada inspiración y expiración corriente, ¿sí? Era el volumen corriente. Ahora, si esta persona se pone a trotar, básicamente lo que pasa es esto, que el volumen, cada uno de estos volúmenes corrientes va a aumentar, ¿sí? O sea que imagínense que se agranda el volumen corriente. ¿Por qué se agranda? Y porque dijimos que la función del sistema respiratorio era proporcionar el oxígeno para el metabolismo celular y eliminar el dióxido de carbono que se formaba en el metabolismo celular. Entonces quiere decir que voy a estar necesitando, si paso del reposo al ejercicio y voy a producir más energía para sostener esa actividad más intensa, digamos, vamos a necesitar que el sistema oxidativo esté funcionando
a más velocidad, por ende va a necesitar más oxígeno y eliminar más dióxido de carbono, entonces va a aumentar estos volúmenes de cada respiración que hago, ¿sí? Entonces fíjense que el volumen corriente, en vez de estar ahora de medio litro, puede pasar hasta de 1 litro a 2 litros, ¿sí? O sea, se va a aumentar el volumen corriente. O sea que este aumento va a ser a expensas de la disminución del vir o el ver, porque fíjense, si este es el volumen corriente de un trote, por ejemplo, el vir, que era el volumen inspiratorio de reserva, ahora me queda desde acá hasta acá, este era mi techo, ¿sí? O sea que se achicó este volumen con respecto a este que tengo acá, ¿sí? Lo mismo pasa con el ver. Si ahora este es mi volumen corriente de ejercicio, el ver que me queda es este, ¿sí? O sea que el volumen corriente del ejercicio aumenta a expensas de la disminución en el vir y en el ver, ¿sí? Sobre todo en el vir, en el volumen inspiratorio de reserva, ¿sí? Muy bien. Vamos pasando. Y vamos ahora a la ventilación minuto. Estos son los parámetros respiratorios, que a veces dan dolores de cabeza, pero que ya los vimos las cardiovasculares y vamos a hacer una comparación para que vean que son equivalentes, digamos, ¿sí? Uno en la función respiratoria, otro en la función cardiovascular. La ventilación minuto también lo podemos llamar volumen minuto respiratorio, ¿sí? O sea que estamos hablando de volumen. Esta sería la cantidad de litros de aire respirados en un minuto, ¿sí? Eso sería la ventilación minuto o volumen minuto respiratorio. O sea, es la cantidad de aire respirado, o sea, la cantidad de aire que mueve nuestro sistema respiratorio en un minuto, ¿sí? O sea, por los ciclos respiratorios, o sea, esas inspiraciones y expiraciones que se producen en el minuto, ¿sí? Bueno, si desglosamos esta ventilación minuto, tenemos dos componentes. Una es la frecuencia respiratoria, o sea, la cantidad de ciclos respiratorios del minuto, o sea, la cantidad de veces que haga una inspiración o una expiración. Y también va a depender del volumen corriente, o sea, de cuánto aire muevo en cada inspiración, ¿sí? O sea que tenemos dos componentes acá. La frecuencia respiratoria, que dijimos que era la cantidad de ciclos respiratorios en un minuto, y el volumen corriente, que es la cantidad de aire que inspiramos o expiramos en un solo ciclo respiratorio, ¿sí? Bueno, la frecuencia respiratoria en reposo, vamos a poner acá 12 ciclos, es más o menos entre 12 y 15 ciclos por minuto, ¿sí? O sea que más o menos en reposo inspiramos y expiramos unas 12 veces. Y cada vez dijimos que el volumen corriente andaba en promedio por medio litro, ¿sí? O 500 mililitros. Entonces, la ventilación minuto va a ser el producto de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente y nos va a dar más o menos 6 litros por minuto de aire, ¿sí? O sea que eso es lo que respiramos en un minuto, 6 litros. ¿Por qué? Porque respiramos más o menos unas 12 veces cada vez medio litro de aire, ¿sí? O sea que nos van a quedar 6 litros por minuto de ventilación minuto. Bueno, cuando pasamos a ejercicio, estos parámetros se modifican y se modifican mucho. Por ende, la ventilación puede hasta aumentar del reposo al ejercicio como unas 17 veces más o menos, ¿sí? Entonces, fíjense acá que la frecuencia respiratoria, que dijimos que eran unos 12 ciclos respiratorios en reposo, en ejercicio pueden ser fácilmente 35, 45 ciclos, y un deportista entrenado que soporte una carga de entrenamiento intenso puede hasta mantener una frecuencia de 60 ciclos, o sea que imagínense que en un segundo inspira y expira, ¿sí? Sería un ejercicio muy intenso, ¿sí? Entonces,
fíjense cuánto aumenta la frecuencia respiratoria. Y a su vez el volumen corriente puede pasar a tener 2 litros en vez de medio litro, ¿sí? O sea que también sufre una modificación importante. Por ende, la ventilación minuto, estos números que les pongo acá son referencias, ¿sí? Por ende, la ventilación minuto puede andar fácilmente en ejercicio alrededor de los 80, los 100 litros y más todavía si estamos hablando de un deportista, digamos, de alto grado de entrenamiento, ¿sí? Pero para un chico de escuela que está haciendo ejercicio, fácilmente va a modificar la cantidad de ciclos y el volumen corriente, o sea que va a aumentar muchas veces esa ventilación minuto, ¿sí? Muy bien, acá quiero recordarles y ver, para que no se confundan, cómo los parámetros cardiovasculares tienen como componentes equitativos. Entonces acá teníamos, en los parámetros cardiovasculares hablamos del volumen minuto cardíaco o el gasto cardíaco, ¿sí? Que en este caso es la cantidad de sangre que eyectaba el ventrículo izquierdo en un minuto, ¿sí? O sea, en la ventilación minuto estamos hablando de cantidad de aire que respiramos en un minuto y acá estamos hablando de la cantidad de sangre que pone a circular el corazón a través de la eyección del ventrículo izquierdo en un minuto, ¿sí? Bueno, y acá teníamos la frecuencia cardíaca, que era la cantidad de veces que latía el corazón, y acá tenemos la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de ciclos respiratorios que hacemos en un minuto, y acá también la frecuencia cardíaca era cantidad de ciclos cardíacos, o sea, de lo que era diástole y sístole, ¿sí? En un minuto, por el volumen sistólico, que era el volumen de una eyección, ¿sí? Y acá tenemos el volumen corriente, que es el volumen de una respiración. O sea que fíjense que estamos hablando de parámetros similares, uno que corresponde a respiratorio y el otro cardiovascular, ¿sí? Bueno, ya no confundir los números, acá les puse qué pasaba con este gasto cardíaco, volumen minuto cardíaco, que en reposo tenemos 5 litros, y acá estamos hablando de 6 litros, o sea que es muy parecido, ¿sí? Y la diferencia más notoria era en el ejercicio, ¿sí? En el ejercicio el gasto cardíaco podía aumentar unas 4 veces, ¿sí? O 5 veces, y acá tenemos aumentos mucho mayores, puede aumentar 10, 12, 15 veces, ¿sí? O sea, cambia mucho la proporción de aumento del volumen de aire que movemos en un minuto cuando estamos en ejercicio, y siempre dependiendo de la intensidad del ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es la parte de la ventilación minuto que se mezcla en las cámaras alveolares, o sea que estamos hablando de esta ventilación que tenemos por minuto. Al ser el sistema respiratorio una vía, gran parte de ese aire va a entrar al alveolo, pero otra parte va a quedar en la vía, en espacios, digamos, que no hay intercambio gaseoso, o sea, donde no es, estamos hablando de lo que no es alveolo, o sea, la tráquea, los bronquios, la faringe, la laringe, ¿sí? O sea, parte de la vía respiratoria donde no se produce intercambio. Bueno, vamos con este ejemplo. De un volumen corriente de reposo, que es de 500 mililitros o medio litro, más o menos 350 mililitros entran en el alveolo, o sea que es parte de la ventilación alveolar, y esta es la ventilación que produce el intercambio gaseoso, o sea que es la ventilación efectiva, ¿sí? Y el resto va a quedar en la vía respiratoria, que también se le llama el espacio muerto anatómico, digamos, esta parte de la vía respiratoria donde no hay intercambio porque el intercambio es en el alveolo, no es en la tráquea, no es en el bronquio, no es en la faringe, ¿sí? Bueno, o sea que básicamente la ventilación alveolar, que es la parte, la cantidad de aire que va a entrar en los alveolos y que va a producir el intercambio,
depende mucho del volumen corriente. O sea, si yo hago un volumen corriente más grande, por ejemplo haciendo una inspiración profunda, más aire va a entrar a los alvéolos, porque en el espacio muerto anatómico, o sea, en el resto de la vía siempre quedan estos 150 mililitros, o sea, siempre queda, imagínense que entra una columna de aire cuando ustedes inspiran, ¿sí? Esa columna de aire va a ingresar y una parte va a quedar en la vía respiratoria y después la gran parte va a entrar en los alvéolos, porque acuérdense que los alvéolos dijimos que era un tejido, una membrana muy elástica, ¿sí? O sea que si yo hago un volumen corriente grande, se va a expandir más los alvéolos y va a entrar más cantidad de aire, ¿sí? Pero la tráquea, los bronquios, o sea, las partes de la vía respiratoria que corresponden a este espacio muerto, siempre van a contener esta cantidad de aire más o menos, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede durante el ejercicio? Y lo primero que va a aumentar es el volumen corriente. O sea que si ustedes están en reposo y después empiezan a caminar, lo primero que van a experimentar es que ese volumen corriente va a aumentar, por ende va a aumentar la ventilación alveolar, o sea va a ser mayor la cantidad de aire de cada inspiración, por ende va a ser mayor la cantidad de aire que va a llegar perdón, a los alvéolos, ¿sí? Entonces imagínense que van caminando y después van trotando, un trote de muy baja intensidad. Si ustedes van con alguien, perfectamente pueden ir hablando, conversando, digamos, mientras caminan o mientras trotan, ¿sí? Si van subiendo la intensidad, después ¿qué va a pasar? Y se va a empezar a aumentar la frecuencia respiratoria, por eso se le va a entrecortar, digamos, la charla, o se va a complicar la charla, porque van a necesitar inspirar y expirar, o sea, los ciclos van a ser respiratorios, van a ser más seguidos y por ende, van a sentir la necesidad de estar callados, digamos, para poder sostener el ejercicio con esa frecuencia respiratoria, ¿sí? O sea que las modificaciones de la ventilación minuto de los componentes, primero aumenta el volumen corriente y después se empieza a ver aumentos en la frecuencia respiratoria, ¿sí? Por más que tengamos un ejercicio muy intenso, el volumen corriente aumenta, pero no llega, o sea, aumenta hasta el 60% de esta capacidad vital, que sería como la máxima inspiración y la máxima expiración, más o menos con un ejercicio también intenso anda por el 60-65%, ¿sí? O sea que hay una franja de esta inspiración máxima y expiración máxima que no llegan durante el ejercicio, ¿sí? Lo podemos hacer en una esperimetría para medir el volumen, pero durante el ejercicio aumenta el volumen corriente, pero no aumenta hasta el techo de cubrir el vid y el ver, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora algunas modificaciones de las dinámicas de respiración o alteraciones de los patrones respiratorios normales, ¿sí? Bueno, vamos con la maniobra de Valsalva. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la expiración forzada con la glotis cerrada, ¿sí? Y acá tenemos una foto para que se den una idea, pero quiere decir que trato de hacer una expiración y cierro la glotis, entonces el aire queda, no estoy dejando ahí que salga el aire, ¿sí? O sea, es como que intento hacer una expiración muscularmente, digamos, la caja torácica se va a comprimir para que ese aire salga, pero voy a cerrar la glotis, o sea, que voy a dificultar, no, voy a bloquear la salida del aire, ¿sí? Entonces, eso es una maniobra que la hacemos muy normalmente cuando hacemos ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque esa presión que se produce en la caja torácica ayuda a la estabilización, ¿sí? Por ende, es muy común verlo acá en estos levantamiento olímpico que hagan esta maniobra de Valsalva. Normalmente cuando están en un gimnasio
van a ver el profe, van a escucharlo, que les da como un patrón respiratorio, que dice cuando el momento que uno hace la fuerza, larga el aire, tiene que hacer la expiración. Esto sería para evitar, o para que uno tome conciencia y evite hacer la maniobra de Valsalva, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema de hacer la maniobra de Valsalva? Y es que puede haber un gran aumento de presión intratorácica por esta fuerza que yo hago como para expirar y comprimo la caja torácica. Por otro lado, no dejo salir el aire, entonces se produce un aumento de la presión adentro del tórax, ¿sí? Ese aumento de la presión, si es mucho, puede hasta comprimir a las grandes venas que están trayendo de nuevo la sangre al corazón y entonces bloquea el retorno venoso, ¿sí? O sea que estoy perjudicando la dinámica circulatoria. Por otro lado, las personas que tienen hipertensión arterial, o sea que tienen tensiones arteriales elevadas más allá de lo normal, hacerle que aumente la presión intratorácica o bloquearle, digamos, este paso de sangre, va a hacer que aumente aún más la presión arterial, ¿sí? O sea que es una maniobra que no se recomienda, que hay que tratar de manejarla, digamos, cuando uno hace ejercicios de fuerza, y es por eso, digamos, que eso, generalmente escuchan a los profes dando esa recomendación de soltar el aire para acostumbrarse a soltarlo y no hacer la maniobra de Valsalva. Muy bien, otro cambio o un patrón modificado de la respiración es la disnea. Que la disnea es un acortamiento de la respiración o dificultad subjetiva para respirar. También podemos decir que es la sensación de incapacidad para respirar durante el ejercicio, ¿sí? Bueno, esto es muy común. La expresión de profe, no puedo respirar, es una expresión muy común en una clase de educación física, por ejemplo. Si hacen una entrada en calor o hacen algún estímulo de tipo aeróbico, digamos, donde se tiene que mantener una intensidad. ¿Y qué pasa? Esos músculos respiratorios, o sea, aquellos que mueven la caja torácica, que dijimos que en ejercicio, tanto la inspiración como la expiración son fases activas y fases de contracción muscular, van a estar exigidos. Si una persona nunca hace una actividad aeróbica y, digamos, somete a su cuerpo a que mantenga volúmenes corrientes más grandes y su caja torácica siempre se mueve con ese movimiento mínimo para que entre ese medio litro de aire en cada inspiración, expiración de reposo, de golpe yo lo pongo a trabajar, a hacer un estímulo aeróbico donde tiene que aumentar su volumen corriente, ¿sí? Y lo tiene que sostener en el tiempo y lo va a sostener un tiempito y después va a sentir o experimentar ese acortamiento o dificultad como para respirar, que en realidad no está pasando nada, no es que no puede respirar, sí puede respirar, pero hay un desfasaje, digamos, de la capacidad de los músculos respiratorios para sostener ese patrón ventilatorio, ¿sí? Entonces, esa falta de acondicionamiento en los músculos respiratorios va a producir esta sensación de que no puedo respirar. Y fíjense que esta es la posición típica de la disnea, ¿sí? Que tiene que ver con que realmente cuando uno está en esa posición, la caja torácica se ubica de una manera que tiene menos, o sea, está, digamos, inclinado, está a favor de la gravedad, hay menos compresión y es más fácil que entra y que salga el aire, ¿sí? Entra y sale el aire como con menor esfuerzo, ¿sí? Entonces da como un alivio. Por suerte, son muy entrenables estos músculos respiratorios, o sea que la disnea se experimenta en estas fases, digamos, de falta de acondicionamiento, pero ese acondicionamiento muscular de los músculos respiratorios se logra con siguientes estímulos, o sea que en realidad, como todo músculo, lo sigo estimulando y va a responder adaptándose a ese trabajo, ¿sí?
o sea que va a desaparecer esa disnea. Bueno, otro patrón ventilatorio modificado puede ser la hiperventilación. Y acá no hay que confundir con la respuesta al ejercicio, que es el aumenta la ventilación durante el ejercicio, ¿sí? Eso es una respuesta fisiológica. Pero cuando hablamos de hiperventilación, acá la estamos describiendo como un aumento de la ventilación pulmonar por encima de las necesidades metabólicas. Quiere decir que la estoy aumentando más de lo que necesito, ¿sí? Bueno, eso sería una práctica, por ejemplo, lo pueden experimentar si están en reposo y empiezan a hacer respiraciones más, por ejemplo, profundas y más seguidas, ¿sí? Es como que estén sentados y empiezan, ¿sí? Hacen ventilaciones más profundas y más seguidas que, por supuesto, son aumentadas en relación a las necesidades metabólicas, porque ustedes están en reposo, ¿sí? Bueno, básicamente eso produce mareo primero, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver esta hiperventilación, ese mareo? Esto quiere decir, cuando yo hago esa ventilación aumentada, voy a hacer un lavado del CO2, del dióxido de carbono. O sea, va a salir más CO2 de lo que normalmente tengo en sangre, ¿sí? O sea, va a disminuir los valores de CO2 comparándolos con los valores normales, ¿sí? Y eso va a hacer que la sangre se vuelva más alcalina. Ya lo vamos a retomar a esto cuando veamos la regulación de la ventilación en el otro video. Pero básicamente, para que puedan entender ahora el concepto, lavo CO2, o sea que me saco más dióxido de carbono. Esto vuelve la sangre ligeramente alcalina y produce mareo, ¿sí? Esa sangre más alcalina, cuando pasa por el sistema nervioso, produce mareo. Bueno, ¿para qué se usa la hiperventilación? Es muy común hacer entrenamientos de apnea y de hiperventilación, por ejemplo, los que hacen buceo, ¿sí? O inmersiones. Bueno, lo vamos a ver con la regulación de la respiración, como les digo en el próximo video, pero imagínense que el CO2 es un indicador para aumentar la ventilación, ¿sí? O sea, la cantidad de dióxido de carbono que va por sangre, cuando aumenta y pasa por el bulbo raquídeo, que es en el sistema nervioso, digamos, donde está el centro que regula la ventilación, cuando esa sangre con más CO2 pasa por allí, estimula al aumento de la ventilación, o sea que aumente ese volumen corriente, ¿sí? Para que entre más aire y que saque más aire, digamos, así limpio ese CO2. Eso pasa normalmente. Entonces, esta práctica es común, ¿por qué? Porque si yo hago hiperventilaciones, saco más CO2 del que normalmente tengo que tener en la sangre, entonces cuando me tiro a la pileta, puedo estar más tiempo haciendo sumergido abajo del agua, porque mientras yo nado, mis músculos van a producir CO2, pero tienen que producir hasta el valor normal y después amontonarse un poquito más, ir acumulándose hasta que estimule el centro respiratorio, ¿sí? O sea que en realidad yo le estoy hablando de que acá le dan una ventajita. Sacan CO2 más de lo normal, entonces cuando empiezan la inmersión van a ir nadando, va a producirse CO2, primero va a llegar al nivel normal y después se va a acumular y los va a obligar a salir, sacar la cabeza del agua para respirar, ¿sí? O sea que es una práctica que ayuda a que puedan mantener durante más tiempo esa apnea, o sea, esa inmersión, o sea, estar sin respirar abajo del agua, ¿sí? Bueno, es una práctica normal que nunca puede hacerse solo, o sea, siempre que tiene que estar cuidado porque tiene un riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Imagínense que este hombre hizo hiperventilación antes de tirarse, ¿sí? Entonces libera mucho CO2 y entonces queda con valores disminuidos con respecto a lo normal. Se tira a la pileta, ¿sí? Va nadando. Mientras él va nadando,
sus músculos van a ir produciendo CO2, que eso va a hacer que, o sea, hasta que se acumule, cuando se acumule ese CO2 más de lo normal y estimule el centro respiratorio, va a tener que salir a respirar, ¿sí? Pero mientras tanto, como hizo esta maniobra para salir de entrada con menos CO2, mientras tanto sus músculos van necesitando oxígeno para producir contracción muscular, digamos, mientras va ahí pataleando abajo del agua, ¿sí? Esos músculos van necesitando oxígeno, pero este hombre está bajo el agua, o sea que está sin respirar, o sea que no está tomando oxígeno. Entonces puede ser que haya falta de oxígeno a nivel muscular, que va consumiendo ese oxígeno. Si le falta oxígeno a nivel del sistema nervioso, o sea, si este cerebro llega menos oxígeno, podría desmayarse, por ejemplo, abajo del agua, ¿sí? Antes de que acuse la cantidad de CO2 que lo saca, que te obliga a salir del agua a respirar, ¿sí? Entonces, por eso, esta práctica no se debe hacer solo, la de hiperventilación, o tampoco se debe hacer, por ejemplo, en un río donde no se vea con claridad dónde está la persona que está nadando, ¿sí? O sea que es una práctica muy común, pero tiene sus cositas de seguridad, digamos, que nos obligan a hacerlo de esta manera. Cuidado, ¿eh? Acá le está controlando, seguramente hizo la hiperventilación y le está controlando la apnea, ¿sí? Pero no está solo en la pileta haciendo apnea, sino que está con su entrenador o con alguien que lo esté cuidando. Bueno, muy bien. Seguiremos con la próxima entrega, con la segunda parte de sistema respiratorio, ¿eh? En la próxima entrega. Ahora vamos, esto es todo por hoy. Les mando un saludo.